Hola suspireros. Hoy, aprovechando el 95 aniversario natal de la gran Sara Montiel, os traigo la segunda parte sobre su biografía y carrera cinematográfica. En el verano de 1955, antes de comenzar el rodaje de Yuma, Sara viaja a España en compañía de su madre para visitar a la familia. Durante su estancia en Madrid, su representante Enrique Herreros le habla de un proyecto que tiene pensado rodar Juan de Orduña sobre la historia del cuplé a través de la vida de un artista del género. En aquella ocasión el proyecto se encontraba en fase de preproducción y no se contaba con la financiación necesaria para arrancarlo, con lo que la actriz regresa a Estados Unidos. Unos meses más tarde, cuando el rodaje está en condiciones de comenzar, es requerida por Enrique Herreros, aunque tiene que pagarse el pasaje hasta Madrid, ya que el dinero conseguido por Orduña es el justo para realizar la película. En septiembre de 1956, con un presupuesto inicial de 8 millones de pesetas, da comienzo el rodaje del último cuplé. Como es bien sabido, nadie creía en las posibilidades de este folletín musical con la historia del cuplé como telón de fondo. En los años 50 el cuplé era un género olvidado, y Juan de Orduña anduvo mendigando por todas las productoras de la época para encontrar la financiación necesaria. Finalmente se decidió a producir el mismo con la ayuda de su hermano, aunque la distribución de la cinta correría a cargo de Cifesa, y además puso parte del presupuesto final. Inicialmente Sara no era la artista prevista para interpretar las canciones de la película. Para ello, se había contratado a una conocida cantante de aquel tiempo. Según se cuenta, Orduña pensaba en Imperio Argentina, Concha Piquer o Lilian de Celis para este cometido, pero los altos honorarios propuestos por estas hacen imposible la contratación de otra artista, por lo que el realizador decide que sea la propia Sara quien ponga voz a los viejos cuplés. Fue La locura. Estrenada en el Cine Rialto de Madrid para cubrir la cuota de pantalla que exigía la exhibición de dos películas españolas a cambio de una americana, la película obtiene un éxito sin precedentes, manteniéndose cerca de un año en el local de su estreno, convirtiendo a Sara Montiel de la noche a la mañana en la mayor estrella española de la pantalla. El impacto del personaje es tan grande que hace que todo el cine español de la época se mueva a su son. La moda de la nostalgia invade el país y las películas musicales sobre la Belle Époque se apoderan de la cartelera. Lilian de Celis interpreta aquellos tiempos del cuplé, Marujita Díaz y Después del cuplé. Alberto Closas y Silvia Pinal protagonizan la comedia musical Charleston. Micaela hace lo propio con La reina del tabarín y Vampiresas 1930. Mari Sampere hace reír en Miss Cuplé y Queta Claver se mete en la piel de la bella Mimí, solo por citar algunos ejemplos. A partir de entonces, productores y casas discográficas que no habían apostado nada por su éxito como cantante se disputan al artista. Juan de Orduña ofrece a Sara la posibilidad de volver a trabajar juntos en La tirana, proyecto largamente acariciado por el director, que narraba la historia de María del Rosario Fernández, una trágica de la época de Goya. Sin embargo, Sara no queda convencida con el argumento, por lo que declina la oferta. La película es finalmente protagonizada por Paquita Rico, pasando por las pantallas con más pena que gloria. A cambio, la estrella firma un sustancioso contrato con Benito Perojo protagonizando su segundo bombazo consecutivo, La Violetera, dirigido con gran sabiduría por el argentino Luis César Amadori, que pone la historia al servicio del lucimiento exclusivo de su protagonista. La producción sería mucho más cuidada que la anterior, y con ella el artista no solo consolida su posición en la industria, sino que se lanza a la conquista del mercado internacional. Protagonizada junto al actor italiano Ratbalón, la película obtiene una repercusión en todos los lugares donde es estrenada, impulsando la gestación de un mito que, con pocas variantes sobre la fórmula que lo encumbró, se mantuvo en el cine durante 2 décadas, ampliando su impacto a la escena y la televisión como parte de la cultura española de finales del siglo XX. Tras el éxito de La Violetera, Sara se pone a las órdenes de Tullio de Micheli para rodar una enésima versión de Carmen, la tentadora hispana por excelencia. La belleza y sensualidad de la Montiel hacen de Carmen la de Ronda un monumento al esplendor carnal y el magnetismo erótico de la actriz, que mezclada con la galanura del francés Maurice Ronet es dinamita pura. La pareja repetiría en una entretenida comedia musical, Mi último tango, y una mediocre aventura de espionaje, Noches de Casablanca, en la que se empezaba a apuntar el desgaste de la repetitiva fórmula. Aunque el declive de su carrera se encontraba muy lejano al comenzar la década de los 60, en la que Sara continuó triunfando clamorosamente. Pecado de amor fue un melodrama musical dirigido por Amadori, cuyo título inicial, Cabaretera, fue prohibido por la censura al considerarlo demasiado osado, ya que hacía referencia a los clubs nocturnos y a las chicas de alterne.
En él Sara interpretaba al amante del dueño del local en el que actúa, que a su vez se enamora de un elegante y maduro abogado, cuya mujer está recluida en un sanatorio por enajenación mental. Si a ello añadimos que aparecía como madre soltera y que era pretendida a su vez por el hijo de su amado, se comprenderá que la censura de entonces montase en cólera. Tantas pasiones encontradas solo podían tener una salida para la moral de la época. La protagonista acababa metida monja y asistía desde el coro de la iglesia a la boda de su propia hija, que había sido adoptada por el hombre de su vida. En medio de tanto desmadre, Sara tuvo tiempo de interpretar una docena de canciones por medio mundo al amparo de las giras triunfales de su personaje. Pensando en el mercado internacional, se recurrió de nuevo a un galán extranjero, el norteamericano de sienes plateadas, Reginald Kernan, tan apuesto como soso. Ni que decir tiene que el explosivo cóctel de pecado, tragedia y melodías famosas como El día que me quieras, Los nardos, El pichi o el Tápame, tápame volvió a arrasar en las taquillas de una España ávida de picardías. En 1961, su todavía marido, Anthony Mann, viaja a España contratado por Samuel Broston para rodar El Cid con Charlton Heston y piensa en su esposa para interpretar a la protagonista femenina. Pero ella declinó la oferta, aludiendo que era una película de hombre y que doña Jimena se pasaba la vida encerrada en un convento. Lo cierto es que su matrimonio con Mann estaba dando sus últimas bocanadas y la estrella prefirió iniciar una gira con presentaciones personales en toda Latinoamérica para poner distancia entre ambos. Doña Jimena fue finalmente interpretada por una sensacional Sofía Loren en el esplendor de su belleza. Regresó a la Belle Époque con La reina del Chantecler y La bella Lola. El primero de ellos era la historia de la cupletista Bella Charito, que entre canción y canción se ve involucrada en una infantil trama de espionaje de la que participaba la mismísima Mata Hari. Como lo que importaba realmente eran los tempestuosos amores de la estrella, tuvo dos galanes para ella sola. El argentino Alberto Mendoza en el papel de amante canalla y el italiano Luigi Giuliani en el prototipo de galán angelical. Como era habitual en los dramas de Sara, en castigo a tanta conducta pecaminosa, acababa perdiendo a ambos. En cuanto a La bella Lola, fue la primera de las 3 películas que rodó contratada por los hermanos Balcázar, y la única que obtuvo el éxito de sus anteriores títulos. Era una versión más o menos confesada de La dama de las camelias, donde interpreta una especie de Margarita Gautier castiza que sufría lo indecible por amor a su Armando y se convierte en la moribunda más bella e inexpresiva de la historia del cine. A sus pies otro galán de campanillas, el italiano Antonio Cifariello, cuya postura robaba los corazones de las jovencitas de la época. Noches de Casablanca fue una pobrísima historia de espionaje que rozaba el ridículo y era tan solo un pretexto para los amores y canciones de la estrella, que lucía espectacular en números como Tatuaje, Quizás, 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 La vida en rosa o la célebre Bésame mucho, que se convertiría en uno de los títulos fundamentales de su repertorio. Mientras que La dama de Beirut era un tremendo drama que abordaba la trata de blancas de forma tan banal como increíble, y en el que una vez más lo que importaba era ver a la estrella haciendo el máximo tiempo posible de ella misma, mientras una corte de galanes caía rendidos a sus pies. En esta ocasión Sara contó con uno de los peores parteners de toda su filmografía, el italiano Giancarlo Del Duca, un actor bastante limitado que se convertiría en uno de sus grandes amores hasta casi el final de sus días. Estos serían sus últimos trabajos para los Balcázar, y ambos pretendían dar cierto aire de modernidad al barroco personaje de la estrella, insuflándole un tinta cosmopolita que no funcionó de cara a la taquilla tan bien como sus anteriores vehículos. Lo mismo sucedería con Samba, película dirigida por Rafael Gil con exteriores en Brasil y un presupuesto que superaba los 30 millones de pesetas, sin que tanto derroche de medios lograra levantar la mediocridad de una historia pueril con tintes de novela policíaca por entregas, con el mercado negro de diamantes como excusa y en la que la estrella se veía inmersa en una trama de dobles identidades mientras canta temas del folclore local con las playas de Copacabana, Bahía y el carnaval brasileño como fondo. Mediados los años 60, se dijo que volvería a colaborar con Juan de Orduña, el director que la encumbró, protagonizando una nueva versión de La Lola se va a los puertos, idea que el realizador también había propuesto a Juanita Reina, protagonista de la primera versión realizada en 1947. Pero este interesante proyecto nunca llegaría a realizarse. Habrían de pasar 30 años para que la obra fuese llevada de nuevo a la pantalla con Rocío Jurado dando vida a la heroína ideada por los hermanos Machado. El 1 de mayo de 1964 contrajo segundas nupcias en Roma con Vicente Ramírez García Olaya,
matrimonio que duró el tiempo que tardaron de salir de la iglesia, según cuenta la propia artista en sus memorias. Se separaron a un mes de la boda, aunque no obtendría el divorcio hasta pasadas casi 2 décadas. Finalizada su breve relación con Olaya, la actriz comienza un tortuoso y apasionado idilio con Giancarlo del Duca, con quien había coincidido en La Dama de Beirut, y que sería también su galán en La mujer perdida de Tullio de Micheli. El film supuso la vuelta a los salones decimonónicos que tan buen resultado le habían dado en el pasado. Sin embargo, este turbulento melodrama, en el que como ya era habitual no faltaba de nada, prostitución, violaciones, amores a 2 bandas, triunfos por el mundo, canciones, etc., no obtuvo todo el éxito esperado, demostrando que la fórmula empezaba a dar síntomas de agotamiento. Su siguiente película no mejoró las cosas en absoluto, ya que Tusset Street fue un bodrio comenzado por el novel Jorge Grau, que por desavenencias con la estrella durante el rodaje sería sustituido por el eficaz Luis Marquina. Produjo ella misma y el resultado fue el peor título de su filmografía, una película de pretendida modernidad que se quedó en tierra de nadie y, lo que es peor, aburrida en su planteamiento e historia. Intentando resucitar el mito, se acudió a diversos directores de probado prestigio. Así, en 1969, Mario Camus la dirigiría en el drama Esa mujer, con guión de Antonio Gala, que rizó el rizo presentando a la estrella como monja violada y preñada por unos guerrilleros, para acabar como amante del marido de su propia hija. A pesar de tanto desmadre, este título se convirtió en una de sus películas mejor acabadas y en la que por primera vez su trabajo como actriz fue objeto de mención por parte de la crítica. Seguidamente se puso a las órdenes de Juan Antonio Bardén en Varietés, un musical sobre el mundo del teatro, remake de la excelente Cómicos, escrita y dirigida por el propio Bardén en 1953. Aunque esta versión quedó muy por debajo del original, conservó cierto empaque y obtuvo buena acogida, restituyendo al artista parte de su antiguo éxito. No ocurrió lo mismo con su última aparición en las pantallas en 5 almohadas para una noche, dirigida en 1975 por Pedro Lazaga. Comedia de enredos y tinte erótico típica de aquellos años y absoluto fracaso artístico y comercial. Da idea de ello que ni siquiera se editasen en disco los 7 temas que la estrella interpreta en la película, entre los que se encontraba una personalísima versión del clásico María de la O. Tras este film, Sara efectuó una retirada del mundo del cine en el que había brillado durante 2 décadas, que acabaría por convertirse en definitiva, aunque durante mucho tiempo se especuló con su regreso a las pantallas con diversos proyectos que nunca llegaron a ver la luz. El productor Emiliano Piedra le propuso realizar La Regenta, dirigida por Luis Buñuel. Hubo una primera entrevista con Buñuel, pero el genio de Calanda no quiso implicarse en el proyecto, y la película acabó siendo interpretada por la esposa del productor, Emma Penella, a las órdenes de Gonzalo Suárez. Más tarde se habló de una película sobre la vida de Isabel II, dirigida por Miguel Picazo, que hubiese constituido a todas luces un retorno explosivo, pero la negativa por parte de los organismos oficiales de permitir el rodaje en los reales sitios dio finalmente al traste con un proyecto cuyo presupuesto se hacía insostenible en estudio. También se dijo que rodaría en Rusia una película sobre Catalina la Grande, que tampoco llegó a concretarse. En la década de los años 90 del pasado siglo, su paisano el manchego Pedro Almodóvar estuvo muy cerca de sacarla de su retiro cinematográfico con otro proyecto en el que la estrella finalmente declinó su participación. En varias entrevistas la artista indicaba de una manera muy inteligente que el tipo de cine que ella representaba y en el que lo fue todo ya no existía, y por tanto prefería permanecer en la memoria de aquel tiempo de rosas para ella. Paralelamente a su retirada del mundo del cine, nació la Sara de la escena. Comenzó a prodigar sus apariciones en espectáculos teatrales con gran éxito, ya que si como estrella cinematográfica había perdido interés, como mito conservaba todo su glamour y poder de convocatoria. Efectuó su primera presentación con el espectáculo Sara Montiel en persona, al que seguirían Saritísima, Increíble Sara, Sara Super Show, Doña Sara de la Mancha y Taxi, Vamos al Victoria, entre otros. A su intensa actividad teatral de aquellos años está fuertemente unido el nombre del empresario mallorquín Pepe Tous, con quien contrajo matrimonio por tercera vez en 1979, viviendo una felicísima relación hasta la muerte de este acaecida en 1992. Junto a Pepe Tous, Sara vio realizado el sueño de ser madre con la adopción de sus hijos Thais y Zeus. Con su retiro de las pantallas comenzaron a llegar los primeros reconocimientos y homenajes de la profesión.
Entre los más relevantes estarían el Golden Eagle, el más importante galardón de la comunidad hispana de Hollywood, que recibió de manos de Burt Lancaster en 1994. En 1999, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de España le premiaría con el Goya de Honor a toda su carrera. En 2010 fue galardonada con la Medalla de Oro del Mérito al Trabajo y la Medalla de Oro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. A pesar del tiempo transcurrido desde el nacimiento del mito, el carisma y la personalidad del artista sigue atrayendo a las nuevas generaciones. Prueba de ello fue la realización en 2001 del documental Sara una estrella, dirigido por José Briz, en el que se narra la vida y la carrera de esta excepcional mujer a través del testimonio de aquellos que la conocieron y admiraron y la participación de la homenajeada dando forma a su propia leyenda. Todavía en el otoño del año 2002, sorprendió a la opinión pública casándose por cuarta vez con un operador de cine cubano, Tony Hernández, 35 años más joven que ella, para volverse a divorciar pasando apenas un año de la ceremonia. Su boda a los 74 años llenó de nuevo las portadas de la prensa rosa, satisfaciendo la vanidad de la estrella, que continuó llenando programas y revistas del corazón, ofreciendo a menudo la triste imagen de una diva que se niega a perder su brillo y emplea para ello el modo más efectista y menos recomendable, mostrando sin pudor los aspectos más morbosos y oscuros de su vida privada. Falleció el 8 de abril de 2013 a los 85 años, dejando la primavera madrileña en la que ella había pregonado sus violetas, huérfana de su musa. Cientos de personas le brindaban un silencioso homenaje en la plaza de Callao, mientras en una pantalla gigante se proyectaban el último cuplé y la violetera al paso del cortejo fúnebre. Se comenta que el Festival de Berlín estaba preparando ese mismo año un homenaje a su figura, que no se llegaría a realizar a causa de su inesperada desaparición. A los aficionados al cine y a sus admiradores, que son legión, siempre nos quedará aquella mujer bellísima, opulenta y magnética que irrumpió en las pantallas como un huracán, aportando con sus escotes y canciones el erotismo y la sensualidad en un tiempo en el que el nuestro era el cine más pacato de toda Europa. Siempre existirá el debate sobre si fue actriz o cantante. Poco importa, porque con su sola presencia lograba llenar la pantalla como solo unos pocos, los elegidos, pueden hacerlo. Fue repartiendo polvo de estrellas a lo largo y ancho de su carrera. Consciente de su potencial, se dedicó a alimentar su mito hasta el final, a la manera de las estrellas clásicas, Olimpo al que ella pertenece por derecho. Excesiva, voluptuosa, amada y criticada a la vez, siempre única. Sara Montiel. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si así ha sido, no olvidéis darle a like y suscribiros para no perderos ninguna de las novedades del canal. Hasta muy pronto.